¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos ustedes, pero no, porque no los veo, pero me da mucho gusto saludar a mi amiga, a la querida Lidia Cacho. Lidia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Carlos. Igual, qué gusto verte, aunque sea por esta vía. Aunque sea por esta vía. Y voy a platicar los próximos minutos con Lidia de esto que me llegó. Y debo confesar que me llegó hace como 3 semanas. Dije, caray, pues tengo muchas preguntas, pero aunque cuentas un poco de dónde salió por tu viaje allá, pero cuéntamelo tú, de ti, de tu persona, de dónde salió el día que invadieron mi planeta, que es un libro para niños y para jóvenes contados desde la perspectiva de una niña. ¿De dónde salió? Salió de un viaje a Ucrania, de un primer viaje a Ucrania, pero en realidad salió de una curiosidad compartida que tenía junto con muchas amigas y amigos de todos los países, desde España hasta México y demás, sobre todo la complejidad, digamos, de la invasión de Ucrania, ¿no? ¿Qué estaba pasando? En fin, como había muchas preguntas, muchísimos fake news, como todo muy confuso. Y de pronto empecé a recordar que mi primer viaje a Ucrania, cuando pertenecía a la Unión Soviética, fue en el 88, es el Uf, pleistoceno de mi vida. Fui casi 2 meses de viaje con mi ex marido y conocí Kiev y tal. eras una niña, no digas ex marido, al 80. Era una jovencita feliz, que no se imaginaba dónde iba a terminar. Bueno, y entonces eh, me quedé fascinada con la cultura que tenían en varios de los países, obviamente de Asia Central y particularmente de Europa del Este, y en particular con Kiev. Y luego cuando escribí Esclavas del Poder, eh, investigué también Ucrania, obviamente, las mafias ruso-ucranianas de trata de mujeres, etcétera, y ahí me hice muy amiga de varias escritoras y periodistas muy jovencitas que estaban investigando estos temas. Entonces, en cuanto empieza la invasión, empiezo a comunicarme con ellas para preguntarles cómo están, cómo está todo, cómo se sienten, aunque ya intuíamos lo que iba a suceder, ya habíamos leído a grandes expertas y expertos que estaban analizando desde lo de Crimea, en fin, una gran cantidad de cosas que sabíamos que podían suceder. No nos imaginábamos estos ataques y las desapariciones de niños y todo lo que comenzó a suceder en Mariupol. Entonces, bueno, pues salió la oportunidad de ir y dije, me subo a un avión, me volé a Polonia, a Varsovia, y de Varsovia un coche toda la noche con una amiga y cruzamos hasta llegar a Lviv. Y a partir de ahí empezó todo esto. Mis amigos periodistas decían, no, vamos al frente de guerra y vamos a documentar y los soldados. Yo dije, no, yo quiero ver qué sienten, qué piensan y cómo están viviendo la guerra los niños y las niñas. Y así comenzó este libro. E iba a ser, debo confesar, un libro para adultos, digamos, ¿no? Un poco como mis A ver, anteriores. tú y yo comimos en Madrid antes de que te fueras, eso no lo voy a olvidar. Tú y yo comimos en Madrid, me contaste que estabas en eso, que querías irte para allá y tal, y ciertamente nunca salió el otro libro, salió este, ¿no? Claro, o sea, había una parte de mí que decía, ¿cómo te explicas a ti misma, cómo entiendes y cómo percibes la guerra desde un lugar que no sea este de la pornografía del dolor que estamos viendo todos los días en redes sociales, ¿no? El horror y a las niñas y los niños llorando y que hay que mostrarlo de alguna manera, pero está metiendo un ruido innecesario que no explica a profundidad. Y yo quería entender cómo explican la guerra a las niñas y los niños, cómo lo cuentan, cómo lo viven. Así que me pegué a varias de ellas y ellos, gracias a mi amiga Sofía Chelia, que a mis amigas reporteras y una maravillosa stringer y traductora, y me di a la tarea de seguirles y que me contaran. Entonces de pronto salía esto, que es una mezcla de fantasía, ellos reinterpretan como los videojuegos de la guerra frente a una realidad que les parece inconmensurable, ¿no? Es algo que no pueden explicarse, que les parece absolutamente injusto, y entonces nació de que invadió mi planeta. Y entonces quiero suponer, y lo que tengo son preguntas, que cuando te sentaste después de todo eso, de acumular todo ese conocimiento, de verlo, dijiste, ¿cómo lo escribo? Porque esta niña es una niña y tiene ese lenguaje, ¿no? Fue muy complicado, pero a la vez es que, como todos los libros, y esto lo hemos hablado muchas veces, me llevó a donde necesitaba ir el libro, ¿no? Yo
intenté primero hacer una especie de ensayo periodístico, un poco como en el estilo de Los demonios del Edén, explicando como los niños y el estrés postraumático que dura 3 años, etcétera, y no funcionaba, no servía. Había algo que se atravesaba, todo el tema geopolítico era insoportablemente, no solamente pesado y aburrido, sino no funcionaba. Y de pronto David, el editor de Alfaguara Niños, fue el que me dijo, yo quiero que me lo cuentes como si fuese un niño, como los niños te lo contaron a ti, yo quiero que me lo cuentes así, quiero entender la guerra desde ese lugar. Y dije, claro, él sabe. Y entonces me senté y dije, a ver, Lidia, la niña, si yo hubiese sido Sofía, esta niñita, ¿cómo le explicaría a la gente la guerra? Y ahí nació la idea de los 5 tesoros de Ucrania. ¿Cómo explicas lo que se quiere robar en Rusia, ¿no? Lo más importante, los verdaderos tesoros de Ucrania. Y de pronto ¿Y, ya y cómo me surge, solté y fluyó. y cómo surge el monstruo, ¿no? El Brutus, ¿no? Es decir, también esta idea del Brutus, ¿no? Roba planetas, que quiere llevarse los 5, es decir, eso fue un poco lo que lo leía yo y decía, debe haber sido complicado, pero hermoso también, ¿no? Por a dónde regresas, cómo ves, y cómo de alguna manera lo hacen muy simple, pues lo hacen simple para bien, ¿no? Los niños cuando te lo cuentan a ti, ¿no? Claro, porque en el momento en que me lo contaban y la manera en que describían, por ejemplo, esto de los pájaros metálicos, o sea, cuando uno de los niñitos empezó a decir, es que venían pájaros metálicos, pero eran pequeñitos, y les preguntaba más porque se están describiendo aviones, y no, no estaban describiendo aviones, sino misiles, ¿no? Entonces, es su manera de utilizar el lenguaje de otra forma que además a mí me educó, ¿no? Que me explicaba cómo se veía la guerra desde ese momento. Ya luego cuando toca ver el bombardeo ya lo entiendes de otra manera, ¿no? Con un proceso de persona adulta. Fue absolutamente mágico porque yo estaba sentada aquí en mi departamentito en España y de pronto hubo un momento en que empezó a fluir completamente. Y dije, a ver, Lidia, la niña de 11, 12 años, tiene que explicarle esto a las personas adultas como me lo contaron a mí. Y entonces fue, surgió naturalmente entender cómo puedo mostrar al tirano, porque las niñas y los niños me decían, es que nos quieren robar el país, o sea, nos quieren robar nuestro país, ¿no? Y una niñita decía, es que es como nuestro planeta, este es, para ella, su parte del planeta, su pedacito del Sí, planeta, pues es es un planeta, Ucrania, ¿no? claro, Es su planeta. Entonces, cuando dijo eso, pensé, ahí está todo, porque es el día que invadieron mi planeta. Ellos claro, saben que es una invasión. Ellos no lo viven como una guerra en la que dos países están peleando, porque más encima no son niñas y niños patrióticos como podrías haberlos visto, por ejemplo, en Siria, ¿no? Que tenían como una claro. noción de estamos defendiendo a la patria. Ahí era como, mira, lo que hagan los políticos nos da igual, nosotros queremos que no maten a nuestros papás, mamás, a que mi tío, el escritor, el pintor, el Bueno, maestro, no se vaya de los soldado, ¿no? animales, los perros con los que convivimos, lo que vemos, etcétera, ¿no? Esa es otra cosa que fue súper mágica. Como tú bien sabes, yo tengo una fascinación y un amor increíble por los animales, especialmente por los perros. Y tengo una perrita que se llama Cora, que es personaje en este cuento. Y cuando estaba ahí, de pronto, en alguno de los momentos en los que estábamos le llamaban el búnker, pero en realidad pues es el metro, ¿no? Donde la gente se estaba escondiendo, había muchísima gente con sus mascotas. Y veías cómo de pronto había personas súper tristes que llegaban a acariciar a un gatito y yo les estaba mirando cómo la gente empezaba a respirar distinto. Y pensé, esto es. Y por eso los niños y las niñas estaban desesperados para rescatar a todos los animales de las casas. Y yo estaba sentada aquí sola, muy sola en España, junto con mi perrita, pegada a mí, que no se me quitaba encima, y de pronto pensé, claro, esto es. Cora tiene que ser el personaje que les ayuda, ¿no? Y les acompaña. Y encontrar a cómo describir el tirano me gustó muchísimo. Es un poco una broma, un guiño a los adultos, lo de Brutus Robaplanetas, pero creo que le funciona estupendo. Porque lo otro que hay, digamos, es que esta niña y los niños no dejan de ser niños. Y entonces hay un amor y una convivencia que a veces confundimos por inocencia porque se pierde con la adultez, en donde ven esto de otra manera y sus herramientas para combatirlo son otras, ¿no? Sí, absolutamente, porque te regresa a ver cómo cubren la guerra. Mira, hoy pensaba por la mañana, porque he subido varias cosas en X, en Twitter y en otras redes,
Y ya sabes, hay mucha gente no solamente ignorante, sino directamente tonta. Bueno, habría que decir idiota porque no tiene ninguna sensibilidad hacia el dolor de los demás, eh, que dice muchas estupideces con respecto a los posts, ¿no? Entonces no me les voy a responder, pero pensé en esto, es gente que está sentada desde su casita con un teléfono con ganas de pelearse con alguien y no les deseo nunca que tengan que pasar una guerra. No les deseo jamás que sus hijos o hijas tengan que enfrentarse al dolor de la guerra, como está sucediendo en mucha parte del mundo, ¿no? En muchos países. Y creo que ahí está la clave, que estos niños y niñas están con una sensación de constante de necesidad de abrazar y ser abrazados, pero también de mirar a las otras y a los otros. Este comentario de que cuando los niños se ríen, las personas ya no tienen miedo, lo hizo una niña de verdad, eso no es de mí, no me lo voy a plagiar, ¿no? Eso es algo que dijo una de las niñitas. Entonces, cuando ves la manera en que perciben y procesan el dolor, el miedo, la angustia, la pérdida, no entendían por qué habían bombardeado una biblioteca y una escuela, ¿no? La escuela de uno de ellos. Dice, pero ¿por qué bombardean las escuelas? ¿Qué vamos a dejar de aprender? Porque no vamos a dejar de aprender. Claro, Entonces, claro. nunca se nos ocurre pensar en eso. Piensas, no, bombardearon, pero no piensas en esa respuesta que te dan los niños. Y para mí fue un aprendizaje tremendo. Y la verdad, hay que decirlo, digo, puedo enseñar algunas, pero además está bellísimamente ilustrado, que supongo que eso te debe haber puesto muy feliz, ¿no? Cuando te enseñaban las ilustraciones, ¿no? Porque eso importa Sí, mucho. todo el proceso fue muy mágico con Dalila Carreño, que es una tremenda editora, nunca había trabajado con ella, y con Esteli Mesa, que la elegimos juntas. Porque, claro, cuando yo le decía, mira, Brutus es esto, y entonces yo mandándole fotos de Putin así, de mira, hasta que Espérame, lo espérame, logramos. espérame. Sí, decía, espérame, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, y de No, esto es repente la... un día me dice, creo que ya la tenemos, y me la mandé y dije, claro, ahí está, ¿no? Sí, fue Lidia, la increíble poder verdad, trabajar. me encantó. Vas a regalado a muchos niños. Te felicito por esto. Yo creo que le va a ir muy bien, como siempre. Te mando un abrazo hasta allá. Te lo quiero dar pronto. Te mando un beso y un abrazo. Ya está a la venta, Lidia Cacho, el día que invadieron mi planeta, la guerra narrada desde la mirada mágica, porque sí es mágica, de una niña, Alfaguara, que está en todas partes. Lidia, te mando un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo, Carlos, chao. Gracias.